Así que en esta hermosa tarde todos tenemos Éxodo capítulo 19, verso 1 al 6. Leemos y dice así, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Y dice, después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon ahí delante del monte. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes presentan cuidado a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. En esta tarde yo quiero invitarle a usted a que por unos momentos pongamos atención y veamos lo que Dios ha hecho por amor a los hombres. El monte Sinaí también es conocido como el monte de Dios o el monte Horeb. El monte Horeb o monte Sinaí o el monte de Dios es el mismo lugar. Allí es donde Dios se apareció a Moisés por primera ocasión. Nada más que nosotros de repente leemos que fue en el monte Horeb y de repente vemos que es en el monte Sinaí y de repente vemos que la Biblia dice el monte de Dios y decimos, pero ¿cuál es este? El monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo lugar y el monte de Dios también es el mismo lugar donde Dios se manifestó, o como se le conocía en aquel entonces, el monte de Dios. Para que podamos entender esto, quiero que leamos lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 2. Para que vayamos comprendiendo. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3. Si gusta leemos del verso 1 al 2. Dice así. Moisés, cuidando las ovejas de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí están los dos títulos. Horeb, el monte de Dios. Amén. Luego dice, ahí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego, y Moisés miró y vio la zarza que ardía en el fuego, pero no se consumía. Ahí es donde Dios se le apareció a Moisés. Allí es donde Dios se manifestó a Moisés para hacerle el llamamiento, para enviarlo a liberar al pueblo de Israel de Egipto, porque el pueblo estaba cautivo y estaba sufriendo en Egipto. Dice que el dolor sufrió, la aflicción, la angustia del pueblo subió a la presencia de Dios, y es cuando Dios se manifiesta. Oiga bien, cuando más nosotros creemos que estamos sufriendo y que no hay nadie quien nos ayude, es la oportunidad de que Dios busca para manifestarse a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es cuando somos más sensibles a Dios. Lamentablemente, cuando todo está bien, nos volvemos más duros, más fríos en cuanto a las cosas de Dios. Pero nada más nos empieza el sufrimiento, el dolor, la angustia, y entonces nos volvemos sensibles para Dios. Y ahí es cuando Dios aprovecha y se glorifica, manifiesta su poder y nos da la victoria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si comprendemos, ¿verdad? Que cuando hablamos del monte Sinaí, estamos hablando del mismo monte Horeb. Amén.
Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 8 al 9, dice así: Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar al monte, hasta llegar a Lored, el monte de Dios. Oiga bien, qué hermoso está esto. Dios se le manifiesta a Elías, a Moisés, en el monte Oreb, para hacerle el llamamiento y para santificarlo, porque ahí lo santificó de una vez. Por eso le dijo cuando iba Moisés acercándose: quítate quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Ahora estamos viendo al profeta Elías, aquel hombre que hizo descender fuego del cielo, pero que un día su vida, su integridad se vio amenazada por una mujer endemoniada que estaba ahí, que era Jezabel. Dice que salió huyendo porque ella juró por sus dioses. Entonces Elías sale huyendo, y ya cuando está cansado en el desierto se queda dormido debajo de un enebro. Y cuando está dormido, el Señor le manda alimento a través de un ángel. Mire qué bueno es Dios con su pueblo, con sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios habemos aquí? ¿Cuántos siervos de Dios habemos aquí? ¿Y cuántas mujeres de Dios sabemos aquí? ¿Hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? A ver, despertemos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos. Si hay mujeres de Dios, usted debe de saber que Dios cuida de usted. Y cuando usted esté casi rindiéndose por completo, creyendo que se terminaron sus días, Dios se manifestará y se glorificará y le dará la victoria. Amén. Igual a los hombres. Necesitamos entender esto. Pero dice: el monte de Dios, verso 9, buscó una cueva donde pasar la noche, y ahí el Señor le dijo. Oiga bien, ¿dónde se le apareció el Señor a Elías? ¿En dónde? ¿En qué lugar estaba Elías? Pero la cueva, ¿en qué lugar estaba? Pregunto. En el monte de Dios, en el monte Oreb. Miremos a dónde se fue a refugiar Elías. Elías tenía temor, Elías tenía miedo a perder su vida, temía por su vida. Pero él entendió que había un lugar donde Dios se manifestaba, donde el poder de Dios se movía. Y con la fuerza que le proveyó, el alimento que le proveyó el Señor, caminó 40 días y 40 noches. Pensemos por un momento, ¿usted cree que una torta tiene tanta vitaminas como para darnos energía para 40 días? No, señor, se come una ahorita y mañana se muere de hambre. Entonces, ¿qué hacía la diferencia? Es que no era una torta como la que nosotros compramos ahí donde las venden. Era alimento de Dios. El Dios nuestro es el que tiene el mejor alimento para aquellos que necesitamos fortaleza para seguir adelante, aquellos que necesitamos vigor para estar en victoria. No está, mis amados hermanos, arrinconándonos ahí contemplando la tristeza, si no está buscando la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor, porque solamente Él puede darte la fortaleza que necesitas en el momento de tu crisis, en el momento de tu dolor. Solamente Dios te puede levantar. Dale gloria al Rey. Nosotros necesitamos entender esto, que tenemos a un Dios poderoso, sí, pero que espera que usted y yo corramos a su presencia. No te quedes por ahí contemplando tu desdicha o tu dolor o tu desgracia. Levántate, como le dice el Señor a Jerusalén. Levántate, hija de Sión, sacúdete el polvo. Eso significa: deja a un lado tu tristeza, deja a un lado tu aflicción y levántate, porque viene Cristo y tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y Dios está contigo. Bendito el nombre del Señor. Ojalá entendiéramos lo que dice la palabra.
¿Qué hace Elías? Elías se va y se refugia. ¿Para qué caminar 40 días y 40 noches? Él sabía que ahí estaba el monte de Dios. ¿Y a dónde él quería llegar? Al monte de Dios. Porque en otro lugar estaba una mujer persiguiéndolo con su ejército para quitarle la vida. Mis amados hermanos en Cristo, cuando sintamos al enemigo que está alcanzándonos, no nos rindamos, no nos quedemos temblando ahí de miedo, de pavor. No, Señor, camina, mi hermano, que Jesús es tu fortaleza. Él te llevará hacia el lugar de victoria y tendrás la victoria, porque poderoso es Dios y más poderoso que el que está en el mundo. Dale gloria al Rey. Entonces, si entendemos, ¿verdad?, que el monte Sinaí, el monte Horeb y el monte de Dios es el mismo lugar. Se identifica al mismo lugar. Amén. Allí es donde Dios se aparecía, allí es donde Dios se manifestaba. Por eso vemos acá donde estábamos leyendo, regresemos allá. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde empezamos? Éxodo, ¿qué? Capítulo 19, ¿verdad? Dice que a los 3 meses de haber salido de Egipto, llevaban 3 meses caminando ya el pueblo de Israel, cuando llegaron al monte Sinaí. Y allí es donde Dios, ¿qué hace Dios en el monte Sinaí? Allí es donde Dios se le manifestó a Israel. ¿Para qué se le manifestó? Ya no solamente a Moisés, sino ahora por segunda vez se le manifiesta ahí. ¿Para qué? La primera vez para el llamamiento, y la segunda vez que se le manifestó allí a Moisés, ¿para qué fue? ¿Para qué fue para qué Dios se manifestó ahí? Dios conocía el corazón del pueblo, y Dios sabía que era un pueblo rebelde, duro de corazón, que en su corazón, que habían salido físicamente de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. Alguna coincidencia con los cristianos es pura, como dicen por ahí, es pura casualidad. Porque a veces estamos en Cristo, pero nuestro corazón sigue en el mundo. Pensamos como el mundo, hablamos como el mundo y buscamos como busca el mundo. Y el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Oiga bien, busca primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar la misericordia de Dios. Buscar el reino de Dios es ocuparnos de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Buscar el reino de Dios es ocuparnos de venir al culto y escuchar palabra de Dios y adorarle a Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar pedir perdón si nos equivocamos en nuestra vida. Eso es buscar el reino de Dios. Vivir para eso tenemos que vivir la iglesia. ¿Y qué más, pastor? Y lo demás será añadido. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cómo piensa el mundo? El mundo piensa: me quedé sin trabajo, voy a ir a aplicar para el desempleo porque el gobierno tiene la responsabilidad de mantenerme. Así piensa el mundo. El Hijo de Dios debe de pensar de esta manera: me quedé sin trabajo, pero seguiré confiando en mi Dios, seguiré buscando empleo, y yo sé que la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Bendito el nombre del Señor. Y mi Señor puede abrir la puerta de una empresa para que yo tenga el trabajo que Él tiene para mí, y entonces seremos bendecidos. ¿Puede darle gloria a Dios? Pero el mundo piensa y dice: no pago los impuestos porque se los van a robar. Estás robándole al gobierno tú también. Le roba al gobierno y tú le robas al gobierno. Total es que unos a otros nos robamos. El Hijo de Dios dice, lee la palabra y dice, se da cuenta que Jesús, siendo el dueño del mundo entero, pagó sus impuestos sin decir nada. Y no solamente los de él, pagó también los de sus discípulos. Hemos leído, ¿verdad? Cuando dice que le cobraron los impuestos y mandó a Pedro a sacar un pez, y ahí en la boca, pregunto, ese pez, ¿de dónde sacó esa moneda? ¿Qué había? ¿Hay monedas en el mar? Ya pensó en eso, ¿no? ¿Verdad?
Es que usted solo piensa en la moneda, no piensa en el milagro. Así somos la gente. Por eso Jesús, cuando él vio que lo iban siguiendo, después que le dio de comer a 5,000, les dijo: no me busquen por la comida que perece, búsquenme por la comida que a vida eterna permanece. No nos quedemos viendo solamente el milagro, veamos al que hizo el milagro, porque ahí es donde está nuestra victoria. Bendito el nombre del Señor. ¿Y quién hizo el milagro? Lo hizo nuestro Padre Celestial. Ese es tu Padre, ese es mi Padre. Dale gloria al Rey si lo crees. Amén. Por eso el mundo no cambia. Por eso no hay diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido los creyentes a ver como mira el Señor y como Él espera que veamos. Pero ese no es el punto. Veamos qué pasó en el monte Sinaí. ¿Para qué Dios se manifestó la segunda vez? Para hacer un pacto. El pacto. ¿Qué pacto hizo el Señor en el monte Sinaí? A ver si alguien me puede decir. Entonces, ¿qué hizo Dios en el monte Sinaí? Ahí Dios se manifestó para darle los 10 mandamientos, las normas de Dios al pueblo, sus leyes. Y los que guardaran y cumplieran con aquellas normas, estos iban a ser salvos. Pero resulta que al hombre le faltó voluntad y no tuvo la fuerza para cumplir la demanda de Dios. Por eso todos fracasamos en cuanto a la vida espiritual. Por eso todos vivimos en el pecado, anduvimos allá. Unos una cosa practicábamos, otros otra cosa, otros adorábamos otra cosa y otros a otra. Teníamos diferentes santos. Si yo preguntara qué santo adoraba usted aquí, no todos adoraban al mismo. Unos adorábamos hasta 4 a la vez. Y aún adorando a esos 4, no estábamos desdichados, con una vida desdichada. Pero llegó Cristo. Y cuando Cristo llegó, hiciste a un lado a aquellos santos, los hicimos a un lado. Y entonces sentimos la paz que jamás habíamos sentido. Ni cuando estábamos borrachos habíamos experimentado la paz que experimentamos cuando llegamos a Cristo. Ni cuando teníamos el dinero a montones, los que tenían experimentaron la paz que experimentamos cuando Cristo llegó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no como el mundo la da. Es decir, la paz que da Jesús es la única paz que satisface el alma. Bendito el nombre del Señor. La paz que da el dinero no satisface el alma. La paz que da los placeres de la carne no satisfacen el alma. Solamente la paz que viene del Espíritu de Dios, esa es la que satisface nuestra alma. Bendito el nombre del Señor. Si tan solo pudiéramos comprender esto, entonces nos dedicaríamos a atesorar esa paz y dejaríamos todo por un lado. Iríamos al trabajo meditando que Dios tiene paz para mí, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las dificultades familiares. Dios tiene paz para aquellos que le aman. Bendito su nombre para siempre. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Pero ¿qué pasó con el hombre? Por eso el Señor dice acá, estoy leyendo Éxodo 19, verso 5, dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen ¿qué? Mi pacto. Ahí se hizo el primer pacto, lo que ahora conocemos como el antiguo pacto. Pero el hombre no pudo cumplir ese pacto. Entonces, ¿qué hace Dios al darse cuenta que no fue suficiente aquello? Porque ese pacto lo único que hizo fue descubrir nuestra condición. Porque la ley dice: no adulterarás. ¿Y para qué les pregunto, verdad? La ley dice: no fornicarás. ¿Y qué? ¿Para qué les pregunto? La ley dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Y para qué les pregunto? ¿Sí me entiende? La ley dice: no dirás falso contra tu hermano.
Y nosotros mismos, siendo cristianos, hemos levantado un falso en contra de uno de nuestros hermanos. Ahora entiendes por qué Dios hizo lo que hizo. En el monte Sinaí Dios establece un pacto con Israel y le dice a Israel: el que cumpla todas estas cosas, este será salvo. Todos van a ser mi pueblo y entonces serán mi real sacerdocio. Dios convierte al pueblo de Israel. Dios busca ahí en el pacto cubrir todo el pecado del hombre y que el hombre se convirtiera en un sacerdote de Dios en la tierra. ¿Cuál es la función del sacerdote según los términos bíblicos? ¿Cuál es? ¿Andar haciendo marchas allá en las carreteras? ¿Cuál es la función del sacerdote en la tierra? Les pregunto, iglesia, le pregunto a la iglesia y a aquellos que van a estar viendo en diferido y se fueron también entre el grupo de gentes ahí, les pregunto, ¿qué clase de función tienen dentro del cristianismo? Porque el apóstol Pedro dice que somos una nación santa, un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdote en la tierra? El sacerdote solamente tiene una función en la tierra. ¿Y cuál es? Buscar que la gloria de Dios se mantenga y se manifieste en el hombre. Buscar interceder delante de Dios a favor del hombre que está en pecado, que está muriéndose de desdicha. Eso es la función de la iglesia en la tierra: interceder delante de Dios para que Dios sea quien esté guardando a los seres humanos que no le conocen y que tengan misericordia de ellos. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor hizo allí en el monte del Sinaí. Por eso ahí se manifestó a Moisés. ¿Para qué? Para ir y liberar a los israelitas de Egipto. ¿Para qué se nos manifestó el Señor a usted y a mí? ¿Para qué? Para liberarnos del pecado, pero también para liberar a otros, para usarnos a usted y a mí, para liberar a otros del pecado. Por eso somos sacerdotes de Dios. Porque Dios te escogió, hermano, hermana que estás aquí. Escúchame, el monte Sinaí y el monte Calvario tiene una gran similitud. La diferencia es que uno es el pacto de la letra y el otro es el pacto del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Entonces, ¿qué somos en esta tierra? ¿Para qué nos tiene el Señor aquí? ¿Para qué? ¿Para que nos estemos ahí quejando de todo? No, para hacer, nos hizo un reino de sacerdotes. Amén. A ver, mujeres que están aquí, el Señor las ha hecho parte del reino del sacerdocio de Dios. ¿Y qué están haciendo como mujeres en su hogar, en su familia, en su trabajo, en sus negocios, con su propia vida? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ministrando como sacerdotes de Dios? ¿O estamos metidos en pleitos, en chismes, en contiendas? Metiendo la sensualidad a la iglesia. Un día de estos vamos a hablar de la sensualidad en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Sí me entiende? ¿Para qué nos escogió el Señor? Pastor, para eso fue el pueblo de Israel. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que somos una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Hacia dónde? Hacia la luz admirable. Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde andábamos, hombres y mujeres de Dios, en esta tarde? En las tinieblas. Por eso la mujer, entre más enseñaba la pierna más arriba, mejor, porque andaba en el reino de las tinieblas. Entre más mostraba sus senos, mejor, porque andaba en el reino de las tinieblas. Pero aquí en Cristo Jesús
Mis amados hermanos, estamos en el reino de la luz, donde todo se ve, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Y el sacerdote se conocía por el atavío. El hombre y la mujer de Dios se distingue también por el atavío, no solamente por la Biblia que traemos debajo del brazo, no solamente por lo que hablamos, sino también por nuestro atavío. Todo es un conjunto de cosas. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué dice Dios? Dice: y cumplan mi pacto, serán ¿qué? Mi tesoro especial por encima de todos los pueblos. Escúchame, ¿no es lo mismo que Dios dice de nosotros? Cuando Él dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y aunque están aquí en este mundo, ustedes no son de aquí. ¿Qué está diciendo con eso el Señor Jesús? Está diciendo: escúchenme, quiero que sepan que ustedes son mi especial tesoro. Los escogí en medio de todos los pueblos, de los que andan adorando a la Santa Muerte, a San Judas, a la Guadalupe, a la muerte y todo lo que andan adorando ahí. Ahí andaban ustedes y de ahí los escogí, dice el Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. ¿Para qué nos escogiste, Jesús? Para formar mi iglesia, mi especial tesoro, de tal manera que los guardo como la niña de mis ojos. Bendito el nombre del Señor. No es un derecho ser hijo de Dios. Nos constituye y nos da la facultad y el poder, pero es un privilegio ser hijo de Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de ti. ¿Para qué te escogió el Señor? Te vio hundido en el pecado, en la miseria de vida que llevabas, y de ahí te escogió el Señor para hacerte un especial tesoro. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero sabes, el mundo, ¿sabes a dónde se está encaminando el mundo? A creer que todos podemos gozar de la salvación. Y el mundo, Satanás está levantando a toda la humanidad para que en los próximos días todos se levanten en contra de Dios. Ahorita, apenas hace unas semanas, se llevó a cabo una reunión de líderes religiosos con el Papa, todas las religiones del mundo, y subieron al monte Sinaí. ¿A qué crees que subieron? A presentar los nuevos 10 mandamientos que regirán al mundo de aquí en adelante. ¿Y qué dicen ellos? Que ellos son los administradores del mundo y por eso presentan los nuevos 10 mandamientos. Y lo tremendo es que suben al monte Sinaí, allá en Jerusalén, allá en Israel, en territorio israelí. ¿Por qué? Porque de alguna manera Satanás busca copiar todo lo que Dios ha hecho. Y por eso nos engaña a todos. Pero vive Cristo, porque yo creo que en este último tiempo, aunque muchos se van a estar enfriando, yo creo que muchos también estarán despertando para la gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey si lo crees. Cuando Dios está dando cuando Dios se está manifestando ahí en el monte Sinaí, la gloria de Dios hacía que el monte Sinaí humeara y temblara. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No nos confundamos. Se manifiesta algo por ahí que el hombre dice que se manifiesta y no pasa nada. Se emocionan los que lo encuentran y van y le hacen un altar y le adoran ahí.
Pero cuando el Dios nuestro se manifiesta, el cielo se conmueve, la tierra tiembla, las rocas se parten, porque el Dios de los cielos, su gloria es tan grande que no hay quien pueda resistir. Dios anuncia su nuevo pacto, porque el pueblo, a pesar de que vio la gloria de Dios y tuvieron miedo porque el cielo se oscureció, el monte tembló, ardió en fuego el monte, Dios hablaba ahí. 8 días después a todos se les había olvidado, como a nosotros, ¿verdad? Dios nos habla aquí y nos vamos, y el siguiente día ya se nos olvidó lo que Dios dijo. Pero Dios hace un cambio de pacto, porque el primer pacto era de letra, donde nosotros nos vemos, dice: no adulterarás, y el que adulteró ya se dio cuenta y dice: no puedo entrar al reino de Dios, no puedo ser salvo porque violé ese mandamiento. Oh Dios, no puedo ser salvo. Esa era la condición del hombre. Dios le descubre su condición al hombre en el primer pacto. Eso es lo que hace Dios con la ley. Nos descubre nuestra condición y nos encontramos ahí y queremos entrar al reino de los cielos. Ella, hijo, dice Dios: ¿qué? ¿A dónde vas? A tu gloria, Señor. ¿Ya viste lo que dice aquí? ¿Qué dice? No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Y qué traes ahí en tu brazo? No, pues el San Juditas. Pues lo siento, hijo, vete con tus San Juditas a otro lado. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. En el monte Sinaí, la ley, el pacto de la ley, y en el monte Calvario, el pacto de la gracia. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Dios es bueno y maravilloso. Jeremías 31, 32, 33 leo. Dice así: no será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Quebrantaron. ¿Pero qué fue Dios para ellos? Como un esposo, como un marido, dice. ¿Por qué? Porque se supone que en el hogar el que provee es el esposo. Jovencitos que están aquí quieren casarse, escúchenme. El hombre es el que provee el sustento, el alimento para la casa, la familia. Bueno, pero pastor, estamos en tiempos modernos. Por eso hay tantos divorcios y familias disfuncionales. Precisamente por eso, porque dejamos el principio. Pero no quiero ir por ahí. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Quebrantaron mi pacto, no cumplieron el pacto, no pudieron, les faltó fuerza a los judíos para cumplir el pacto, porque en la fuerza humana no se pueden cumplir las exigencias de Dios. ¿O alguien ha podido? Yo no pude. Lo intenté y no pude. Le juré a mi madre un montón de veces que me iba a portar bien, y más le tardaba en jurar que en hacer lo que le decía que no iba a hacer. Porque dijo el Señor Jesús: sin mí nada podéis hacer. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo somos más que vencedores, por Cristo. Pero separados de Cristo, mira, hermano, no me digas: te puedes quedar con tu religión, pero hacer la voluntad de Dios no podrás solo. Necesitamos la ayuda, necesitamos la fortaleza, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Porque si hasta hoy estás de pie, es porque Dios te ha fortalecido.
Por eso es que hay unos que les gusta el evangelio y dicen acepto a Cristo, pero lo hacen como recibir una religión más y batallan. No pueden dejar el cigarro, no pueden dejar esto otro, no pueden salir de aquí porque están luchando por sus propias fuerzas. El pacto viejo era así: el que haga esto por sus méritos será salvo, pero nadie pudo. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Anuncia el nuevo pacto. ¿Qué más dice? Verso 33: cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley ¿en dónde? En su mente. Escúchame, ¿dónde es donde te digo que debe de estar la palabra de Dios en nosotros? Ahora me entiendes por qué te digo que seguimos pensando como el resto de ciudadanos de México que no tiene a Cristo en el corazón. Porque no hemos cedido la mente a la palabra de Dios. ¿Qué ocupa tu mente? Así es tu vida. Lo que le estás dando vuelta y en tu mente, así reaccionas. Eso es lo que buscas, eso es lo que quieres. Lo que da vuelta en tu mente, eso es lo que te hace actuar y vivir. Y por eso no eres feliz, por eso eres desdichado, desdichada. Por eso no tienes paz en tu hogar, porque tu mente anda pensando en toda la basura del mundo, menos en la palabra de Dios. Pero si pensáramos en la palabra de Dios, habría bendición, habría paz, y los problemas buscaríamos solucionarnos y salir en victoria, sabiendo que con Cristo venceremos. Amén. Por eso, ¿dónde debe de haber el cambio? Después de recibir a Cristo, la mente. Gloria a Dios. Por eso cuando a mí me dijeron, ¿te lavaron el cerebro? Sí, no solo el cerebro, también mis pecados, les dije. Porque de entonces dejé de pensar como pensaba ya cuando era solo ciudadano de mi país. Pensaba en hacerme rico, trabajaba por aquí, trabajaba por allá y le quitaba las cosas baratas a quien se dejaba. Lo que quería era almacenar. Pero llegué a Cristo y mi mente cambió. Ya no pensé en esas cosas. Empecé a pensar en que el mundo se pierde y que solamente Cristo puede salvarlos. Y de repente empecé a sentir la necesidad de predicar, porque la palabra de Dios estaba en mi mente. Yo iba a trabajar a las 4 de la mañana, entraba temprano a trabajar. En mi mente no iba a ver cómo le quito algo, ganarle al compañero. No, iba pensando en la palabra de Dios. Y ahí surgió el llamamiento. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. ¿Qué hace Dios? Nos transforma, nos cambia. Entonces dice, pondré mi ley en su mente. ¿En dónde más? Y la escribiré en su corazón. Qué importante, mis amados hermanos. Esto es para la iglesia. La iglesia tiene que tener a Cristo en el corazón y la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres dejar la amargura? ¿Quieres dejar el resentimiento? ¿Quieres salir de toda esa podrición del mundo? No solamente le entregues la vida a Cristo, deja que la palabra de Dios inunde tu mente y serás completamente feliz y sabrás que tienes a un Dios poderoso. Amén. Gloria a Dios. Avanzamos. Y dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está hablando del nuevo pacto que haría. Avanzamos. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36, verso 25? Porque está hablando del nuevo pacto. El que iba a ser para nosotros ya fue hecho. Pero estamos viendo, para poder llegar a hablar del monte Calvario, tenemos que ver todo esto. Dice así. Por eso el pacto de Cristo es el pacto del Espíritu. El pacto del monte Sinaí es el pacto de la letra de la ley. Y el pacto hecho por Cristo allá en el monte del Calvario, el monte de la calavera, es el pacto del Espíritu. Veamos qué dice ahí la palabra. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Wow.
¿Qué está diciendo el Señor? ¿De qué agua está hablando ahí? ¿De qué es lo que nos limpió de toda nuestra inmundicia, nuestros pecados, de nuestra idolatría? ¿Quién es el que limpia al hombre de toda su idolatría y de pecado? Es Cristo. ¿A través de qué? A través de su sangre vertida en la cruz. Cuando dice esparciré agua limpia, se está refiriendo a la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Sangre, preciosa sangre que limpió nuestros pecados. Dele gloria al Rey. Eso está anunciando aquí el Señor. ¿Qué más? Verso 26, les daré un corazón nuevo. Eso es lo que hace Dios. Cuando el hombre y la mujer rinde su corazón a Dios, cambia su corazón. No es que nos saque que ya se creció por tantos triglicéridos y la presión alta. No, se está refiriendo a que vamos a ser sensibles a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que te sientes mal cuando te equivocas en tu vida? Porque tu corazón es muy bueno. Muy bueno, no. Porque el Señor puso en nosotros un corazón ya no de carne duro, sino el Espíritu de Dios puso en nosotros, y Él es el que nos redarguye, y por eso somos sensibles a la presencia, a la voz de Dios. Y ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Y aquel que ya no lo siente es porque su alma ya se cauterizó y ya no sabe hacer diferencia entre lo malo y lo bueno, y eso es peligroso, porque eso lo lleva a la condenación eterna. Por eso yo digo, aquel que todavía llora cuando se equivoca está en buen camino. ¿Por qué? Porque tiene el camino para buscar el perdón de Dios. Pero aquel que peca y ya no le duele, ese ya está por completa su alma cauterizada. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esa persona? Si Cristo viene, se va a quedar. Ese es el problema. Si Cristo viene y lo encuentra en esa condición, se va a quedar. Amén. ¿Qué más dice la palabra? ¿Dónde me quedé? Pondré en ustedes, oiga bien, dice, y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. O sea, el hombre no puede por sí solo. No podremos, hermanos, nunca. Tenemos que comprender esto, que Dios se dio cuenta que todos fracasamos y no pudimos hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice, trataré diferente con ustedes. Lucas capítulo 22, verso 20. El pacto en el monte Calvario es por el cual usted y yo hoy somos hijos de Dios. Lucas 22:20 dice así: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está anunciando la ejecución del nuevo pacto. Qué hermoso, ¿verdad? Qué Dios tan grande el que tenemos, que si el hombre se va a la condenación eterna, no va a ser porque Dios no le haya permitido y no le haya buscado. El hombre se va a ir a la condenación eterna por no reconocer su condición y no aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso ser cristiano, hermano, no es pertenecer a un grupo religioso evangélico. Ser cristiano es haber nacido de nuevo y ser morada del Espíritu Santo de Dios. Porque eso dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y no es vuestro, sino que Dios puso de su Espíritu en nosotros? ¿Para qué Dios puso de su Espíritu en tu vida? Para que digas: no, yo solamente soy hijo de Dios y le obedezco a Dios. No, lo hizo para que hagamos su voluntad.
Por eso dice que es el consolador, el guiador. Pero a veces hablamos del Espíritu Santo, pero solo por hablar, porque nos estamos guiando por nuestros pensamientos mundanos, carnales, terrenales. Cuando el Espíritu Santo nos dirige por la palabra de Dios, bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey si puedes, si me entiendes. Para eso está el Espíritu Santo en ti, porque Él te quiere llevar a toda verdad y a toda justicia. Cédele tu corazón y llena tu mente de palabra de Dios, porque así te guiará el Espíritu Santo. No puede el Espíritu Santo guiarte cuando en tu mente está el capítulo de la novela todo el día. ¿Hacia dónde te lleva ese pensamiento? Hacia el adulterio, hacia la fornicación, a toda lascivia, a toda inmundicia. A eso te lleva ese pensamiento. Si en tu pensamiento solo está la idea de que estás en el tiempo del empoderamiento de la mujer y ahí andas pensando con esa basura en la cabeza, así actúas y eso buscas, cuando la palabra de Dios tiene que estar en tu mente todos los días. Porque dice el apóstol Pedro, que venimos a ser, las mujeres vinieron a ser hijas de Sara. ¿Cuántas hijas de Sara hay aquí? ¿Cuántas hijas de Sara hay aquí? Varones, miren, pastores, que me cuesta hacer la voluntad de Dios. Deja de ver mujeres encueradas en internet. Esa es basura del diablo. Y que si eso cautiva tu mente, tu reacción va a ser de esa manera. Y luego estás viendo a tu esposa y ya quieres que se vista como aquella que viste ahí en la red. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque tu mente eso está ocupando. Pero si tu mente se llena de palabra de Dios, vas a ver que tu esposa se viste decentemente y vas a decir: así dice la palabra de Dios, que se vistan con pudor y modestia, que se atavíen, que se arreglen, sí, que no anden sin bañarse ahí hasta la 1 de la tarde, que se arreglen, pero con pudor y modestia, dice la palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Aunque no digan amén, es palabra de Dios. Y no crean que yo les voy a decir: me van a seguir queriendo, a mí igual me da. Porque yo no vine a agradar a los hombres. Pastor, pero yo creí que nos iba a hablar de la tembladera del monte Sinaí. Es que eso nos emociona. De la calavera o monte del Calvario. ¿Para qué? Para que todos los que creamos en Él, nuestra mente se llene de palabra de Dios y su Espíritu Santo venga y more en nosotros. Qué hermoso, hermanos. ¿Sabe por qué le digo qué hermoso? Porque Israel no tuvo esta bendición. Israel solo vio temblar el monte y recibió la ley, pero se quedó con el mismo corazón. ¿Me entiendes? Pero en el nuevo pacto aceptamos a Jesús y Él nos cambia el corazón. Bendito su nombre para siempre. Por eso somos diferentes. Por eso, varones que están aquí, amen a sus familias, pero no las amen con la mente del mundo. Dejen esa mente cochambrosa, dicen allá en El Salvador, y cédale su mente a Jesús. Y deje que Jesús sea moviéndose en usted. Y verá que entonces usted será feliz y verá la gloria de Dios en su vida. ¿Sabes que hay cristianos que tienen miedo bajarle tantito la guardia a su manera de pensar porque la mujer los puede mandar? Y por eso están ahí peleando con la esposa. Es que no sé qué. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Cobardes. ¿Por qué no rinden su mente a Cristo? Y verán que Cristo acomoda todo en su lugar. Y cuando la mujer mira a Cristo en ustedes, entonces la mujer no tendrá problemas como de actuar como actuó Sara. Amén.
Tampoco dicen amén, ¿verdad? Ni las mujeres, por lo menos. Amén. Pero veamos qué dice la palabra aquí. Sigamos antes de que se enojen. Juan capítulo 19, verso 17 al 18. ¿Qué hora es, hermano? Porque hoy no tengo reloj aquí en la pared. Usted sí. Juan 19, 17, 18. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y ahí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Estamos hablando del nuevo pacto ya. ¿Cómo Dios efectuó el nuevo pacto? Sacrificando a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que de esa manera todos los que ahora deseamos ser salvos y queramos entrar al reino de los cielos, y que la ley nos dice no puedes por esto, por esto, por esto, ahora vamos con la sangre de Cristo, y aquello que nos acusaba, Cristo lo eliminó por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y ahora la entrada al reino de los cielos es por medio de la fe en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Porque aunque éramos pecadores por el antiguo pacto, en el nuevo pacto, por la fe, alcanzamos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Dale gloria al Rey. Para eso Jesús murió en la cruz. Para eso. Por eso el apóstol Pablo dice allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, lo que dice es la palabra. Lo que dice es la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? La salvación ya no es por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más? Y si confesamos, dice, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. En el antiguo pacto haz esto y vivirás por ello. Ahora es por la fe. ¿Crees que Jesús murió en la cruz y crees que resucitó al tercer día? Confiésalo como tu Señor y tu Salvador, y entonces serás salvo. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey, porque el pacto del Sinaí nos declaró pecadores. El pacto del monte el Calvario nos declara justos por la fe en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es Dios? El amor de Dios para con el hombre. Si los hombres entendiéramos esto, no estaríamos como está el mundo. Pero bien dice la palabra que no es el que quiere. Por eso la iglesia debemos de estar agradecidos con Dios, porque yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Dios no se perdió de mí. Yo me alejé de Él, pero Él se acercó a mí. Y por eso dice Isaías: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso cuando criticaron a Jesús que comía con los pecadores, Él dice: yo no vine a buscar sanos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Porque todos pecadores, pero aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús murió en la cruz y que al tercer día resucitó y lo confiesa, lo recibe como Señor y su Salvador, ese tiene vida eterna. Porque el pacto del monte Calvario es el que nos da la entrada al reino de los cielos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese pacto también se oscureció el día, e hizo temblar la tierra. Las tumbas se abrieron y los muertos también salieron a flote. Cuando Jesús decía en la cruz:
consumado es. La tierra tembló, así como tembló el monte Sinaí. La misma gloria del monte Sinaí se manifestó en la cruz del Calvario, solo por una causa: para salvarnos a usted y a mí y darnos la entrada al reino de los cielos. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, tú que estás en tu hogar, Jesús murió en la cruz. Y su sangre es la sangre del nuevo pacto, la que sella el nuevo pacto. Y para que aquellos que crean por la fe en Cristo Jesús hoy tengan perdón de pecados y la vida eterna y un lugar en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Entrégale tu vida a Jesús y tendrás la entrada, la puerta abierta para entrar al reino de Dios. No podemos entrar al reino de Dios queriendo cumplir los 10 mandamientos, porque no puedes cumplir los 10 mandamientos si el Espíritu de Dios no está en tu corazón y la palabra de Dios no está en tu mente. Es la única forma de poder hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos va a guiar por lo que tenemos en la mente de palabra de Dios.